10 datos sobre Narmer, el primer faraón egipcio. Los orígenes de la civilización egipcia siguen siendo oscuros. De la mayoría de los primeros reyes, solo sobreviven sus nombres. El periodo dinástico temprano de Egipto es, a pesar de su importancia para el desarrollo de la civilización egipcia, todavía poco conocido. Solo sobreviven los nombres de unos pocos gobernantes oscuros, y lo poco que sabemos sobre ellos se lo debemos a fuentes posteriores que pueden no ser precisas. Sin embargo, destaca un nombre, Narmer. Fuentes antiguas coinciden en que fue el primer rey, el que unificó el Alto y el Bajo Egipto en un solo reino. Aquí exploraremos el legado del primer faraón egipcio de la historia. ¿Son el rey Narmer y el rey Menes la misma persona? El antiguo Egipto se dividió en el Bajo Egipto y el Alto Egipto. Imagine un país grande dividido en dos partes, cada parte con varios nomos. Cada nomo tenía su gobernante, y ciertamente tanto en el Alto como en el Bajo Egipto debió haber algunos reyes. Cuando estudiamos la historia del antiguo Egipto, es famoso el rey que unificó el país, es decir, que unió todas las tierras de Egipto y se convirtió en el rey de todos los egipcios. Este rey es conocido como Narmer. Hay una placa hecha de una roca llamada esquisto, que muestra al rey Narmer como el unificador de Egipto. Se llama paleta de Narmer. Por un lado, la placa muestra a Narmer llevando la corona del Alto Egipto, corona blanca, por el otro lado lleva la corona del Bajo Egipto, corona roja, por lo que se deduce que fue el primer faraón. Solo el rey de todo Egipto podía ser llamado faraón. Entonces, ¿dónde está el misterio? Resulta que un sacerdote egipcio llamado Manetón, que escribió una colección de 3 libros sobre la historia del antiguo Egipto, también hizo una lista de faraones. Afirma que el primer faraón fue Menes. Entonces, ¿cómo sabemos quién era el rey con derecho a ser llamado faraón, porque reunió todas las tierras de Egipto? ¿Faraón fue quien reinó sobre todo y unido Egipto, fue Narmer o Menes? ¿Será que Menes es el nombre de Narmer en griego, porque Manetón escribió sus libros en griego? ¿Será que Menes es una mezcla de diferentes jefes de nomos o títulos? ¿Deberían leerse Nar y Mer al revés, es decir, Mernar? Aquí hay 10 datos que sabemos sobre Narmer, el primer faraón egipcio. Número 10. Narmer fue, probablemente, el primer faraón egipcio. La principal fuente de la realeza egipcia temprana es la llamada Piedra de Palermo, una losa de granito negro grabada con los nombres de los reyes de Egipto hasta la quinta dinastía. También contiene registros año por año del pico de la inundación anual, detalles de los festivales celebrados ese año y otros eventos anuales importantes como guerras y construcciones. Desafortunadamente, solo unos pocos fragmentos han sobrevivido y actualmente se encuentran en Palermo, Italia, El Cairo, Egipto y Londres, Gran Bretaña. Se ha perdido la parte de la piedra donde está inscrito el nombre del primer rey de la primera dinastía. Al igual que su sucesor, aunque generalmente se acepta que el primer rey fue Narmer y el segundo Totis. Entre los egiptólogos existe consenso en que Narmer fue el fundador de la primera dinastía, pero periódicamente surge la discusión porque, aunque esta hipótesis es la más probable, simplemente no hay evidencia suficiente para confirmarla más allá de toda duda. Número 9. Su nombre significa literalmente pez cincel. Los antiguos egipcios tenían un sistema de escritura ideográfico, lo que significa que las imágenes pueden leerse como ideas y como fonemas. El nombre de Narmer se compone de 2 ideogramas, el bagre, que se lee como Nar, y un cincel, Mer. En la famosa paleta de Narmer, junto a la figura del rey, están grabados un cincel y un bagre, y así podemos identificarlo. Pero en Egipto, el nombre y la persona eran los mismos, por lo que en otras representaciones, como un sello cilíndrico de marfil encontrado en Abidos, podemos ver al rey Narmer en la forma de un pez gato luchando contra los enemigos de Egipto. En esta imagen vemos un pez sosteniendo una lanza, hay un jeroglífico de un cincel, permitiendo la identificación del faraón egipcio. Número 8. Su cuerpo nunca fue encontrado. La ubicación del cuerpo de Narmer ha eludido a los arqueólogos durante 2 siglos. Los primeros faraones egipcios a menudo construían un tipo de tumba llamada mastaba, una estructura de adobe que lleva el nombre de la palabra árabe que significa banco. Cada rey durante el reino antiguo fue enterrado dentro de una mastaba hasta el final de la tercera dinastía, cuando comenzaron a construir pirámides.
Luego se teorizó que Narmer fue enterrado en una de las muchas mastabas en los campos de mastabas en Saqqara, pero como no hay ninguno que lleve el nombre de Narmer, esto nunca se ha demostrado. Más tarde, los egiptólogos descubrieron un gran campo de tumbas reales predinásticas y dinásticas tempranas en UMM-Laab, un sitio cerca de Abidos. Fue el profesor Werner Kaiser, del Instituto Arqueológico Alemán de El Cairo, quien en 1964 identificó el nombre de Narmer en una inscripción encontrada en UMM-Laab. Sin embargo, el sitio ha sufrido graves disturbios y robos de tumbas durante los últimos 5000 años, y se han encontrado artefactos que llevan el nombre de Narmer esparcidos por todo el sitio, lo que hace imposible saber la ubicación precisa de la tumba de Narmer. Hasta el día de hoy, los arqueólogos y egiptólogos no están de acuerdo sobre si Narmer fue enterrado en Saqqara o en UMM-Laab, y es probable que esta pregunta permanezca sin respuesta mientras el cuerpo del faraón egipcio siga desaparecido. Número 7. Los griegos lo llamaron Menes. De ninguna manera es un hecho probado que Menes y Narmer fueran la misma persona. De hecho, la opinión académica parece estar dividida al respecto. Lo cierto es que cuando el historiador griego Heródoto visitó Egipto hacia el año 445 a.C., recogió los nombres de los reyes desde el principio, y el primero de ellos fue Menes. No se menciona a Narmer en las historias de Heródoto, por lo que es natural suponer que Narmer y Menes eran la misma persona. El problema es que Heródoto hizo su viaje a Egipto durante el periodo tardío de Egipto, es decir, unos 2500 años después de que viviera Narmer/Menes. Además, los faraones egipcios adoptaron muchos nombres durante su vida. El gran egiptólogo William Matthew Flinders Petrie afirmó que Narmer y Menes eran solo dos nombres diferentes para la misma persona. Narmer era su nombre de nacimiento y Menes era un nombre honorífico. Otro historiador antiguo, Manetón, un sacerdote de habla griega que nació en Egipto durante el dominio griego, escribió su Egiptiaca, la historia de Egipto, en el siglo III a.C. Afirmó que Menes era el nombre del primer faraón egipcio, quien supuestamente fundó la primera dinastía después de unificar Egipto alrededor del 3200 a.C. Manetao y Heródoto difieren sobre la duración de su reinado, la fecha y los nombres de sus sucesores, pero coinciden en que él fue el primer rey y, como murió. Número 6. El primer faraón egipcio fue asesinado por un hipopótamo. Los hipopótamos eran, y siguen siendo, el mamífero más peligroso del mundo. Los reyes egipcios a menudo se retrataban luchando contra estas magníficas bestias para demostrar su valía. Aunque los faraones posteriores no participaron en cacerías de este tipo, es más probable que los primeros reyes realmente necesitaran ir a una cacería real para demostrar a sus súbditos que eran dignos de su apoyo e impuestos. Por eso el relato de Manetao sobre el reinado de Menes termina con la afirmación: se lo llevó un hipopótamo y murió. Ser asesinado por una bestia digna no es una vergüenza para un faraón egipcio. Sin embargo, los egipcios nunca hablaron, y mucho menos escribieron, sobre los objetivos de sus líderes. Por lo tanto, solo durante el periodo helenístico un sacerdote griego pudo escribirlo. Así nos enteramos de la muerte de Narmer. Número 5. Impuso la moda del faraón. Los faraones egipcios aparecen en representaciones con varios atributos definitorios. El ureu, una serpiente dorada que llevaban a modo de tiara, fue un añadido posterior. La corona roja del Bajo Egipto y la corona blanca del Alto Egipto ya eran usadas por los reyes predinásticos de Egipto. Pero el primero en ser retratado con ambas coronas, que simbolizan la unión del Bajo y Alto Egipto, y el resto de estos atributos reales definitorios, fue Narmer. En la famosa paleta de Narmer, se le ve usando la cola falsa de un toro, más tarde, un perro, que simbolizaba la fuerza necesaria para gobernar el país del Nilo. También viste el sendit, un tipo de falda escocesa o taparrabos típico de la clase dominante. Era la primera vez que un gobernante se retrataba con la barba real, que llevaban todos los faraones egipcios, incluida la infame barba de Tutankamón. Por último, cabe destacar que se le ve seguido por un oficial que tiene la tarea más importante de llevar las sandalias del faraón. Las sandalias del faraón egipcio eran la única prenda que lo separaba de la tierra de Egipto y simbolizaba correctamente la unión entre el cielo, el mundo divino, y la tierra, el mundo humano.
Las sandalias de Tutankamón tenían inscritas imágenes de sus enemigos, lo que significa que con cada paso estaba aplastando a los enemigos de Egipto. Pero fue Narmer quien inició la moda de que los faraones egipcios usaran un tipo especial de sandalias mágicas. Número 4. Narmer era un guerrero. Los relatos supervivientes, incluidos los de Heródoto y Manetón, retratan a Narmer como un líder militar experimentado. Los reinos del Bajo y Alto Egipto habían estado luchando durante siglos antes de que Narmer lograra someter el norte, Bajo Egipto, e imponer su dominio sobre todo el valle del Nilo. Artefactos como la paleta de Narmer, la maza de Narmer, que es un arma en sí misma, y una serie de inscripciones, sellos y tablillas de marfil lo muestran matando enemigos sin piedad. La paleta de Narmer lo muestra agarrando a un enemigo por el cabello y empuñando una maza en la otra mano, a punto de asestarle el golpe final. Al otro lado de la paleta, 2 filas de prisioneros han sido decapitados y el rey Narmer camina hacia ellos como parte de una procesión de victoria. Ya hemos hablado de cómo mataba enemigos en forma de pez y, según Manetón, dirigió al ejército a través de la frontera y alcanzó una gran gloria. Los egiptólogos ahora creen que esto significa que llegó a Palestina, ya que se han encontrado varios erex con el nombre de Narmer en el sur de Israel. Número 3. También fue fundador. Según Manetao, nuevamente, Narmer fundó muchas ciudades que luego se convertirían en grandes ciudades egipcias, como Memphis, la primera capital del reino unificado. Probablemente fundó la ciudad de Hieracómpolis, llamada Nequén en la antigüedad egipcia, donde instituyó el culto a Horus, el primer culto religioso en todo el estado. La fundación de ciudades era una parte crucial de ser un faraón egipcio, y muchos de los primeros reyes aparecían empuñando con orgullo el arado, un símbolo de la fundación de la ciudad. Ritualmente, el rey marcaba el lugar donde se iba a establecer un asentamiento dibujando un surco en la tierra cercana al río Nilo. Luego, los constructores comenzarían a sentar las bases de edificios oficiales como templos y palacios reales. También se construyó un granero. Número 2. Unificó el país. La paleta de Narmer muestra, en su reverso, una extraña escena en la que participan 2 cuadrúpedos de cuello largo. Los egiptólogos los llaman serpopardos porque son un híbrido entre una serpiente y un leopardo. En este caso, 2 funcionarios reales tiran de cuerdas atadas al cuello de los serpopardos, que se entrelazan. Esta escena se interpreta generalmente como una metáfora de la unificación del Bajo y el Alto Egipto, la hazaña por la que Narmer es más famoso. El reino de Egipto permanecería unificado durante milenios, con 3 periodos intermedios de realeza disputada. No solo fue duradero, sino que también fue el primer estado de África y uno de los primeros estados territoriales de la historia de la humanidad. Narmer fue el faraón egipcio responsable de este acontecimiento fundamental en la historia mundial. Número 1. Narmer fue bien considerado por los faraones egipcios posteriores. La paleta de Narmer, de la que hemos hablado extensamente, fue encontrada entre otros objetos importantes en el llamado depósito principal del templo de Horus en Nequén, Hieracómpolis. Sus descubridores fueron James Queble y Frederick Green, 2 de los exploradores más importantes de Egipto a principios del siglo XX. Publicaron sus resultados en 1900, pero aunque eran discípulos de Flinders Petrie, sus registros de la excavación no eran muy precisos. Por lo tanto, nunca sabremos el lugar exacto donde se encontró la paleta. Esto es importante para fechar el templo, que en cualquier caso fue construido siglos después de que viviera Narmer. La práctica de enterrar objetos votivos y rituales en los cimientos de los templos fue ampliamente aceptada a lo largo de la historia egipcia, y los artefactos enterrados solían ser objetos importantes que pertenecieron a faraones egipcios anteriores que gozaban de buena reputación. En este caso, los fundadores del templo de Horus creían que Narmer era el faraón egipcio más importante, cuya imagen protegería al templo y a sus visitantes durante siglos. Entonces, ¿qué te pareció el video de hoy? ¿Conocías ya alguno de estos datos sobre Narmer? ¿Qué te impresionó más? Háganos saber su opinión sobre este tema, ya que nos encantaría leer y responder a sus comentarios a continuación.
Y si te gustó este video y aún no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete y haz clic en la campana para no perderte ninguno de los interesantes videos que publicamos cada semana. Y si quieres aprovechar y aprender un poco más, no dejes de hacer clic en alguno de estos videos que te sugerimos. Hasta el próximo video.